del amor, todo lo transforma y brota la vida. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Abramos nuestro corazón y pongamos una actitud de alegría por recibir la palabra. Y esta riqueza solo puede ser percibida y entendida si los católicos decidimos comunicarla. Convencidos de la misión evangelizadora que se nos ha encomendado, llega su programa Hechos, no Palabras, por un camino de santidad, de Apostolado Católico Hechos. Temas de interés para el católico del siglo XXI. Iniciamos por Emaús Radio. Hechos, no Palabras, por una santidad con testimonio. Hermanos y hermanas, Dios le bendiga. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Apostolado Católico Familiar. Hechos, no Palabras, por un camino de santidad a través de Emaús Radio, también a través de la página de Apostolado Hechos. También muchas gracias a Radio Veritas, que está conectándose para el oriente del país, y en las distintas plataformas que de forma directa o diferida nos retransmiten. Es una bendición muy grande llegar hasta sus hogares a través de la radio, a través de las pantallas. Mi nombre es Juan Pablo Mata y hoy estamos muy bien acompañados. Tenemos la bendición que nos acompaña el Padre Carlos Guillermo Martínez, que hoy nos viene a hablar más sobre un tema del cual hemos venido platicando no solamente en los últimos días, sino casi desde el año antepasado. Empezamos con el tema sinodal. Padre, muchas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos en este su programa. Muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo a todos los del Apostolado Católico Hechos. Es un gusto estar con todos ustedes aquí en este programa para compartir un poco sobre este tema que implica la Iglesia Universal, pero que también nuestra Iglesia Arquidiocesana pues también tiene su propio proceso sinodal. Y de eso justo vamos a platicar para que usted también se entere y si ha estado participando pueda pues extender y ampliar la información, la cual pues probablemente usted ha recibido en su iglesia, ha tenido dinámicas, participación a nivel comunidad o apostolado. Vamos a empezarnos sin antes con algo precioso y es la oración. Vamos a pedirle a Padre Carlos que nos pueda bendecir con la oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, Padre bueno, que en tu bondad nos llamas a todos a seguirte a través de tu Hijo Jesucristo. Concédenos la gracia de abrir nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida, para que sintiendo, Señor, tu gracia en nuestros corazones, nos impulsemos todos a este caminar juntos en esta fraternidad, en esta hermandad, en esta sinodalidad, que nos hace poner la mirada en ti, el corazón en ti, para construir tu reino en medio del mundo, en tantos corazones, en tantas familias, en tantas personas que necesitan tu amor. Haz, oh buen Dios, que nosotros seamos propagadores de tu gracia, de tu bondad y tu misericordia. En tus manos ponemos nuestro programa de esta noche. Bendícenos, Señor, y acompáñenos con la presencia de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y me gustaría empezar con una pregunta para que nuestra audiencia, pues estoy muy seguro que a través de los dispositivos que nos están retransmitiendo van a reconocer a Padre Carlos. Pero, ¿quién es Padre Carlos? Bueno, esperaba la pregunta del sínodo. Muchas gracias. Bueno, mire, de manera sencilla, ¿qué le puedo decir? Soy sacerdote diocesano desde hace 25 años y pues sirvo aquí en la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Pues dentro de los servicios que me ha tocado, antes yo fui vicario de pastoral, después últimamente rector del Seminario Mayor Nacional de la Asunción y actualmente estoy como vicario en la Vicaría de Movimientos,
que vamos a cumplir un año, la Vicaría Carlo Acutis, que trata de agrupar, abarcar a los movimientos supraparroquiales que sirven en la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Qué bendición. Y también párroco de San Cayetano. Además de, Entre muchas cosas, y hoy lo tenemos acá. Muchas gracias. Padre, ¿qué es el sínodo? Y vamos a partir de esta primera pregunta porque hemos hablado del sínodo, hablamos del sínodo de lo que está pasando en el Vaticano, pero aquí en Guatemala también se está llevando a cabo un sínodo. Pero la pregunta, ¿qué es el sínodo? Muy bien, si partimos del término, ¿verdad? La palabra sínodo es una palabra que viene del griego. Sin es un término que indica juntos y odos indica camino. Entonces, sínodo es caminar juntos. La iglesia desde sus orígenes fue una iglesia sinodal, en donde juntos caminaban todos los que formaban parte de la iglesia primitiva, empezando por los apóstoles, está el grupo de los discípulos, ¿verdad? Es decir, toda la comunidad. Vemos algunos ejercicios de sinodalidad, sobre todo en Hechos de los Apóstoles. Uno de ellos es cuando se quejan de que las viudas de origen griego no están siendo atendidas en la caridad. Y entonces pues se reúnen, disciernen, reflexionan y ahí deciden nombrar 7 diáconos. Ese es un ejercicio de sinodalidad. El otro, especialmente en Hechos 15, quizá es el mayor ejemplo, donde viene una crisis en la comunidad. Y la pregunta es, ¿aquellos que vienen del paganismo deben pasar necesariamente por el judaísmo? ¿Deben circuncidarse? ¿Deben hacer el camino de todos? Y entonces se reúne la gran asamblea, se escuchan los testimonios de Pablo y Bernabé, y luego van interviniendo, ¿verdad? Interviene Pedro, van los otros apóstoles, cierra Santiago, y al final de cuentas es interesante, el Espíritu, dicen ellos, el Espíritu Santo y nosotros. Ahí hay un ejercicio sinodal de escucha al Espíritu, porque lo primero es eso, ¿verdad? El sínodo sobre todo es un camino con una profunda base espiritual, porque en el sínodo el caminar juntos implica escuchar, y lo primero es escuchar al Espíritu, después escucharnos entre nosotros. Bueno, eso que se dio en la iglesia y que vamos a decir, dentro de la iglesia católica, nosotros somos iglesia católica de rito latino. Y como iglesia de rito latino tenemos nuestra liturgia, nuestro derecho canónico. Pero también están iglesias orientales, que son católicas, que tienen sus ritos, sus ornamentos, su derecho canónico. Ellos sí conservaron mucho más esta impronta sinodal. En la iglesia latina, que es la nuestra, no se negó, pero quedó un poquito así como escondida. Bueno, y entonces a partir por ejemplo, los concilios son también parte de ese ejercicio de sinodalidad. Y el Papa Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, instituyó lo que se llama el Sínodo de los Obispos, pero básicamente eran de los obispos, y en ese se tocan temas de actualidad, un poco para responder a ciertas dinámicas y que de alguna manera va continuando lo que la Constitución Pastoral Gaudium et Spes presenta, ¿verdad? Porque la Constitución Pastoral es constitución de la Iglesia en el mundo actual, pero el concilio terminó en los años 60. Correcto. Y el mundo actual ya no es ese mundo. Entonces, ¿cómo actualizarlo hoy? Y el Sínodo de los Obispos tocaron temas, y cada tema tiene como fruto unos documentos, unas sugerencias que se pasan al Papa, y el Papa elabora un documento que es una exhortación apostólica. Padre, ¿podríamos decir entonces que el sínodo hacia el camino sinodal, que incluso hasta el título pareciera un poquito de dificultad, es no la renovación, la actualización de Concilio Vaticano II? ¿Podríamos considerarlo de esa manera? De alguna manera, el Sínodo de los Obispos, sí, los temas, pero ahorita estamos hablando solo del Sínodo de los Obispos. Entonces, por ejemplo, se tocó el tema de la evangelización y vino la Evangelii Gaudium. El tema de la Familiaris Consortio. La misión, la Redentoris Missio. Claro, si nosotros vamos a las últimas,
Los jóvenes y la vocación, Christus vivit. Nuevamente la familia, porque no es lo mismo la familia en los años 70 que la de ahora, y la Amoris Laetitia. Ahora bien, el Papa Francisco le da una modalidad distinta. Y la idea del Papa Francisco es: volvamos a los orígenes, a como era en la iglesia primitiva. Entonces, el sínodo no puede ser solo un camino de los obispos, porque no era así en sus orígenes. El Papa Pablo VI tuvo la buena intención y la intuición grandiosa, pero dice: abrámoslo a los fieles. Y por eso este sínodo, que tiene, aquí viene algo importante, el tema del sínodo actual a nivel de Iglesia Universal es la sinodalidad. Es decir, el sínodo toca como tema sinodalidad. Parece, dice, no, ¿cómo así? Exacto, que parece complejo. Cuando mandaron los documentos en el 2021, creo que muchos entramos en esa complejidad desde el momento de la interpretación del título. Sí, porque la idea es: volvamos a nuestras raíces como iglesia. Retomemos el tema de esta esencia sinodal de la iglesia, que es escucha del Espíritu, que es oración, que es reflexión, que es escucharnos todos, no solo los obispos, sino todos. Y eso es lo novedoso del Papa Francisco. Padre, tocaba un tema interesante, es decir, el Papa Francisco dice, bueno, regresemos a los orígenes y escuchémonos todos. Sí. Y desde su punto de vista, porque es algo de lo cual se habla constantemente dentro de este proceso sinodal, y es el clericalismo. Desde su perspectiva, ¿qué opina respecto a esto, padre? Muy bien, este es un tema muy interesante. Lo tocamos nosotros el miércoles pasado. Correcto. Usted estuvo ahí en la catequesis de la parroquia. Ya veo que sí pongo atención. Eso sí, hay que felicitarle, sí. Mire, al final el clericalismo podemos definirlo como, voy a decirlo así, como una enfermedad en la cual se sitúa a todos los clérigos en una plataforma o en un estrato superior, pero es un estrato, digámoslo así, un poco exagerado, más allá del aprecio normal que merece la jerarquía. Entonces, el clericalismo puede darse de parte de nosotros y de parte de los laicos, es decir, que realmente si uno se siente superior, uno ordenado, si el sacerdote, el diácono, el obispo se siente superior porque fue ordenado y entonces pues por eso piensa que merece cierto trato, cierto privilegio, ¿verdad? Entonces dice uno, eso es clericalismo. Aparte también es la actitud de querer dominarlo todo. Cuando uno piensa que solo uno tiene la razón o que uno puede hacerlo todo o que todo está centralizado en el sacerdote, ahí también hay un clericalismo, ¿verdad? Porque entonces dice uno, ¿y los laicos qué? ¿Y dónde están los demás? ¿Y el aporte de los demás? Entonces, cuando el sacerdote lo hace todo, o piensa que lo sabe todo, o se le ensalza mucho, ahí hay clericalismo. De parte de los laicos, yo ponía el ejemplo, la gente nos quiere mucho y lo agradecemos. Nos quiere más de lo que nosotros merecemos. Y entonces esto es algo que uno agradece a la gente, pero a veces sucede que a nosotros nos quieren tanto, pero que sé que es difícil para la gente vernos. Somos iguales nosotros en cuanto bautizados, y tenemos la misma dignidad, usted y yo. Estamos en la misma, ¿verdad? Tenemos la misma dignidad, aquí no es más uno que otro. Pero a veces sucede, como decía, en muchos pueblos, cuando hay una misa patronal o misa de ordenación, a nuestra gente se le da una comida sencilla. En cambio a nosotros nos dan una comida especial. Y no solo especial, sino que normalmente a nosotros nos dan el doble de arroz que le dan a la gente. Y más tortillas y así. Y nosotros en un vaso de vidrio y a la gente en un vaso de plástico. Entonces, en el fondo digo, ¿y por qué no todos iguales? Si todos somos iguales, es decir, nada me quita a mí beber en un vaso de plástico, ¿verdad? Es decir, no es que tenga esos. Yo sé que la gente lo hace por cariño, no es que uno lo pida. Pero la idea es entendernos todos como comunidad de hermanos, ¿verdad? Con el respeto que todos merecemos, porque ni modo, como me hacía alguien una pregunta, pero si somos iguales, pero siempre hay un respeto, ¿verdad? Es decir, al Papa no voy a decir, no lo voy a tratar de vos, por supuesto que no, digo su santidad. Al obispo pues tampoco lo puedo tratar así,
es decir, tenemos la misma dignidad bautismal, pero es el obispo. Entonces, como padre y pastor de la diócesis, pues bueno, siempre con el respeto debido que él se merece, ¿verdad? Curiosamente, han salido documentos respecto a los trabajos que se han estado realizando y que probablemente si usted forma parte de alguna comunidad o apostolado, desde más o menos agosto, septiembre del 2021 se empezaron a contestar cuestionarios. Y esto fue primero a nivel regional, después continental y se espera el sínodo, digamos, mundial, que sería en octubre. Pero es interesante porque muchas de las dinámicas y de las respuestas, siendo parte de un mismo continente, tenemos dos diferencias muy marcadas. Estados Unidos, las iglesias en Estados Unidos presentaron mucha participación, mas no discernimiento. Curiosamente, en América Latina presentamos mayor discernimiento que menor participación. ¿Qué significa esto? Justo lo que el padre hablaba, ¿verdad? Muchas veces como pueblo sí llegamos a discernir, hemos logrado nosotros discernir en cuanto a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, poder lograr esas diferencias, pero centrémonos, enfoquémonos básicamente en los resultados de América Latina. Desde su perspectiva, padre, ¿cómo ve la participación del pueblo católico en las actividades de evangelización? Bueno, aquí hay que hacer podemos hacer una distinción entre América Latina en general y Guatemala, porque hay una diferencia muy grande. Nosotros somos el país, digamos en cuanto latinoamericano, con menos porcentaje de católicos. El mayor es Paraguay, el menor estamos nosotros, está Brasil. Pero si hablamos de compromiso laical, Guatemala es el de mayor compromiso. Pues qué entonces es interesante eso, que a nivel de porcentaje somos los últimos, ¿verdad? Porque aquí las otras iglesias pues tienen también bastante fuerza, más aquellos, ¿verdad?, que están fuera de todo. Y nosotros pues tenemos que reconocer que no somos mayoría, no somos la mayoría en la población en Guatemala. Eso nos hace también ser humildes, eso nos hace ser muy conscientes, eso nos debe hacer ser auténticos y que realmente nuestra idea no es ser mayoría, es ser fieles a Cristo. Y entonces hay un compromiso misionero evangelizador. El problema que actualmente tenemos es la pandemia, que es lo que hablábamos antes de salir al aire, cómo la pandemia nos ha mermado fuerzas. Si hablamos de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, aquí hay que hablar de muchas realidades. Pero puntualmente en eso, padre, y aprovechando que tocamos el tema, dentro del análisis que usted, como encargado de una parroquia, posteriormente que viene el seminario, habrá que poner sobre la mesa algunos elementos que ayudaron, digamos, no ayudaron, sino fueron como vehículo para esa baja participación. La pandemia, obviamente, las restricciones y todo esto, pero hay algo más. ¿Qué es lo que usted ha identificado, padre? Yo creo que en el fondo lo que la pandemia hizo fue dar una cierta sacudida, no solo en el campo de salud, en el campo familiar, en el campo personal, sino también en el campo de la vida religiosa. Cuando digo vida religiosa, la vida de cada uno, de nosotros, de nuestra espiritualidad. Porque realmente mucha gente al verse sacudida, no es que haya abandonado su fe, sino que la acomodó. Se acomodó. Entonces, eso pasó, alejó a muchos y reconocemos, muchos no han regresado. Y a mí me llama la atención en mi experiencia de parroquia, hay personas que es un grupo pequeño, pero es un grupo significativo, que tienen el mismo pánico que en el 2020. Y Continúa. que así lo expresan, sí. Y digamos, es motivo para no asistir, digamos, a una misa presencial. Así lo manifiestan. Es decir, dicen, es que tenemos el mismo miedo, el miedo continúa, sentimos, a pesar de que ya estamos en otras condiciones, a pesar de las vacunas, a pesar de la presencialidad, a pesar de que incluso aquí podemos hablar, ¿verdad?, con la libertad sin la respectiva mascarilla, para mucha gente es como si estuviéramos todavía en el 2020.
Y aquí hay que entender que hay mucha gente que se ha dejado llevar por el miedo. Es decir, quizá para nosotros es un poco distinto, pero pues yo sí traigo a la mente la experiencia de cuando salí la primera vez, ¿verdad? Y recuerdo que una de las salidas fue a ir a la óptica. Y les preguntaba, ¿y cómo hacen ustedes para salir todos los días a trabajar y venir y atender a los clientes? Y cuando uno va muy temeroso, dice, voy porque me toca ir al médico. Y me decía, bueno, pues ahí confiando en Dios, ahí con valentía, con los cuidados respectivos. Y uno se quedaba así, ¿verdad? Como pueden animarse a salir, pero tocaba trabajar. Yo creo que eso es lo que hemos hecho muchos, nos animamos a salir adelante, pero tenemos que decir, no tenemos la cantidad de agentes de pastoral para la misión suficientes, así como antes no los tenemos. Muchas comunidades y apostolados que dentro de los participantes han disminuido considerablemente. Padre, digamos, hablemos un poquito porque podríamos pasar acá toda la noche porque es un tema tan apasionante, porque es nuestra actual iglesia. Hablábamos de 2 sínodos. ¿Fue una casualidad? ¿Fue programado? ¿Qué sucedió? ¿Por qué 2 acontecimientos de tal envergadura al mismo tiempo, Padre? Bueno, como todos, desde nuestra fe sabemos que las casualidades no existen. Lo puedo comentar así, con confianza. Pues cuando nombran nuevo arzobispo metropolitano a Monseñor Gonzalo de Vía, que estaba en la diócesis de Sololachí y Maltenango, él empieza a ver cómo es que está la arquidiócesis. Y una de las ideas que él ya traía en el corazón es, hemos de hacer un nuevo sínodo. Y justamente él toma posesión el 3 de septiembre, que es la memoria de San Gregorio Magno. Y bueno, empezamos y él lo anunció, ¿verdad? Lo anunció a algunos. Esa intención ya lo había comunicado antes de tomar posesión. Y en eso pues nos sale, ¿verdad? El Papa va a convocar a un sínodo. Que esto fue, para poner en contexto a nuestros hermanos de audiencia, fue en el 2020. Y el anuncio de lo del Papa fue 2021. Fue bastante, digamos que, fue bastante Pegado, seguido, digamos, bastante sí, claro. seguido. Realmente, si alguien me dice, ¿y el Papa ya lo había pensado? Yo creo que sí, el Papa ya lo había discernido. Yo creo que sí, lo que pasa es que nosotros no lo sabíamos, ¿verdad? Entonces, Monseñor ya había pensado en el sínodo, el Papa hace el anuncio oficial antes que lo hiciera el arzobispo, pero ya el arzobispo lo había pensado. Entonces, si queremos en sorte de broma, él podría decir, ¿verdad? Me copió. Pero en realidad yo creo que los dos vieron la necesidad, uno a nivel universal, el arzobispo a nivel arquidiocesano, de realizar estos procesos. Entonces, el proceso nuestro de iglesia arquidiocesana es un proceso por una parte propio, pero no es independiente del sínodo universal. Es decir, de alguna manera tenemos nuestro proceso de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a los retos que la realidad nos presenta hoy, pero pues también colaboramos en el sínodo universal. Y aquellos elementos que concluye el sínodo universal, que responden y que son valiosos para nuestra arquidiócesis, los vamos a tomar. Hay otros que de repente trabajamos en el año pasado el documento eclesial continental, el DEC. Y cuando uno lee, dice, bueno, este es todos los aportes de todo el mundo, ¿verdad? Decía, pues hay cosas que a nosotros no nos tocan porque son más de la realidad europea o de la realidad de África. Decimos, pues qué bonito, qué interesante, pero no es lo nuestro, ¿verdad? Entonces, tomamos los elementos que para nuestra realidad hacen más eco. Entonces, por eso es que tenemos estos 2 sínodos que no son paralelos, que no son yuxtapuestos, sino que es un camino de iglesia universal y nosotros hacemos el propio. Como digo, en sintonía con el universal, pero también entendiendo que tenemos nuestros propios retos, nuestro propio proceso, nuestra propia metodología. Y yo creo que va a ser de mucho fruto.
Tal vez una pregunta demasiado atrevida porque es demasiada la información y a veces tomar elementos macros para hacerlos micros es complejo, pero me atrevería a preguntarle, y con la confianza que usted me merece y despierta, Gracias. ¿qué novedades, si lográramos juntar los dos sínodos, qué novedades podemos esperar de la situación actual de la Iglesia al tener, digamos, ese trabajo final durante este proceso? Ya. Yo creo que una de las cosas que nos debe sorprender es que el Sínodo Universal nos debe llevar a otro tipo de mentalidad, a una mentalidad mucho más abierta, a una mentalidad de lo que la Iglesia debe ser. Eso es lo que se quiere. ¿Cómo debe ser la Iglesia? Y el Sínodo debe dar respuesta a ello. El Papa en ese sentido es bastante atrevido. Incluso el Papa ha inventado palabras, por decir así, ¿verdad? Como el primerear. Dice uno, bueno, esa palabra no existe. Bueno, pues ya la inventó el Papa. Entonces creo que al hablar nos ha venido a cambiar porque algunas cosas ya las ha hecho, ¿verdad? Ahora hablamos, por ejemplo, de periferias y de escuchar las periferias, de ir a las periferias. Y el ejercicio que se hizo fue un ejercicio, al menos aquí en la arquidiócesis, que se tomó en serio, un ejercicio interesante, porque no lo habíamos hecho. Entonces, en ese sentido, nos despierta. Fíjese que algún decanato, ¿qué hizo? En su periferia fue a entrevistar a los que trabajan en estas empresas de seguridad que cuidan garitas en los residenciales. Escuchar los que piensan de la iglesia, cómo ven la iglesia, cómo ven su vida. Bueno, otros se dedicaron a entrevistar a los que trabajan en distintos puestos, ¿verdad? Que es la carreta donde venden los chucos, que donde venden esto, lo otro. ¿Qué piensan? Porque a veces nosotros tenemos nuestra idea de iglesia y la idea es ir y escucharlos, cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, qué piensan de nosotros, qué esperarían de la iglesia. Entonces eso fue bastante atrevido, salir, porque a veces nos quedamos solo en nuestros grupos de parroquia o de movimiento y nosotros tenemos ya nuestra manera de pensar porque estamos dentro. Pero hay también que escuchar a los que están fuera. ¿Qué piensan también ellos? Padre, ¿hay peligro que este proceso quede solamente como un proceso y que a las conclusiones que se lleguen queden en algún momento encajonadas desde su perspectiva? Creo que en este momento peligro siempre va a haber. Yo pensaría que no es tanto ahí no está ahí el peligro, pero hemos de entender que lo que queremos en el sínodo arquidiocesano es responder a la realidad actual. ¿Cómo la arquidiócesis responde a la realidad actual? Claro, la arquidiócesis es una realidad muy compleja. No es lo mismo el área de Zacatepeques, no es lo mismo el área de San Juan, San Pedro, San Raimundo, Chorrancho, con una presencia cachiquel. No es lo mismo el área rural de Fraijanes, aunque tiene mucho de urbano y muchos residenciales de Fraijanes, Palencia, San José Pinula, que propiamente el área de la ciudad. La pastoral urbana es un reto para la iglesia arquidiocesana. Entonces, uno de los medios para que las conclusiones lleguen a realizarse es la elaboración de un nuevo plan pastoral arquidiocesano. Pero el plan pastoral arquidiocesano no es todo, solo es un instrumento. Pero todo plan, no solo el arquidiocesano, sino un plan parroquial o un plan de movimientos, para que sea operativizable, es decir, para que sea ejecutable, necesita una programación. Y de la programación viene la agenda o la calendarización. La programación es interesante porque si un plan hoy no puede ser para muchos años, porque el mundo va cambiando de una manera tan vertiginosa que lo mejor es hacer un plan a corto plazo que se puede ir renovando y luego un nuevo.
Pero el plan no basta, porque si no hay una programación de qué vamos a trabajar en el 2024, 2025, 2026, entonces nos perdemos. Entonces se quedaría en el papel. Quizá el peligro es cómo logramos que esto llegue a todos y cómo logramos involucrar a todos. Ese es el gran reto. Creo que en el primer sínodo estábamos en un despertar en muchos sentidos, a nivel político, a nivel eclesial, a nivel social. Entonces ese despertar causaba en la gente ilusión. Hoy nosotros vivimos en una época, aún en pandemia, donde hay mucho escepticismo, ¿verdad? Eso también es algo que afecta, ¿verdad? Porque hay escepticismo, hay un ambiente de comodidad, de conformismo, y esos son retos para nosotros. ¿Escepticismo a qué, padre? ¿Qué es lo que usted ha detectado o de lo que se habla durante este proceso? Siempre en la iglesia existe el miedo de la mayoría o de algún sector es, bueno, a ver si logramos hacer algo. Otra vez vamos a un proceso. Siempre empezamos algo y nunca lo terminamos. Entonces, quiera que no, hay ese escepticismo de, ¿y qué vamos a cambiar? ¿Y qué vamos a mejorar? Entonces, yo creo que tenemos que ser agentes de esperanza. Padre, habla mucho y es poderosa, me llama poderosamente la atención, habla mucho de atender las distintas realidades. Hay un sínodo que ha despertado controversia, en donde pareciera que la iglesia en Europa, por ejemplo, se dividió desde los movimientos conservaduristas, aquellos que buscan una modificación, pero lo que el Papa Francisco nos decía a través de sus comunicados es que evidentemente tenemos que caminar de la mano, y es el sínodo alemán, donde se platicaron 3 temas coyunturales que en algún momento con mucho temor se ha empezado a tratar en la iglesia, y el Papa Francisco nos llama a tratarlo con libertad, con la esperanza y con el respeto, con la libertad, pero enfocarnos, que es precisamente la participación de la mujer dentro de la iglesia, y otros temas más que poco a poco iremos abarcando. Desde su perspectiva, ¿cómo ve la participación de la mujer dentro de la iglesia, padre? Bueno, primero, al hablar del sínodo alemán que ha provocado tanta polémica, creo que hay algo importante: escuchar al Espíritu. Primero, escuchar al Espíritu. Y el Espíritu nos va a conducir a la verdad. El Espíritu nos conduce a la armonía. El Espíritu nos conduce a esa comunión. El Espíritu no nos puede conducir a la división. Podemos tener puntos de vista distintos, pero si escuchamos al Espíritu, vamos a encontrar el camino de comunión. Entonces yo creo que eso, quizá en Alemania no se entendió, es solo toquemos temas que queremos. No, es que no es solo lo que queremos, es en primer lugar lo que quiere el Espíritu para la iglesia. Porque pues alguien puede decir, mire, yo quiero la misa de cabeza. Pues a ver quién se la hace, ¿verdad? Pero eso no va. ¿Y por qué? ¿A qué no nos ponemos de cabeza? Digo algo absurdo, ¿verdad? Pero a cualquiera se le puede ocurrir. Claro, pero para caer en el contexto, ¿verdad? Porque también es importante. Sí. Entonces alguien puede, no es de que vamos el sínodo es para pedir lo que querramos. No, es para escuchar. Y es que de ahí viene la dinámica. No es pedir, no es lo que se nos ocurre, lo que queremos, lo que pensamos, es lo que dice el Espíritu, lo que habla el Espíritu, por dónde conduce el Espíritu. Yo creo que ese fue el primer error del sínodo allá. Segundo, temas se pueden poner sobre la mesa para su reflexión. Sobre la participación de la mujer, todos reconocemos, en América Latina, Guatemala es un ejemplo, la mayoría son mujeres. La iglesia tiene rostro femenino, la iglesia es madre por naturaleza, pero también lo es porque la mayoría de los miembros laicos son mujeres. Y es una riqueza, es decir, nosotros lo vemos, la mayoría de catequistas son mujeres, las vemos en el campo del apostolado social, también, sí, claro. En las comunidades, en todo desde la feligres que llega a misa con sus hijos, o de repente llega el esposo, a veces no llega, pero ahí está. Desde nuestras viejitas rezadoras, la mayoría son mujeres.
En otros ámbitos, en la vida religiosa, la cantidad de congregaciones religiosas en el mundo y la cantidad de congregaciones en Guatemala, en nuestra arquidiócesis, supera por mucho a la de los varones. Las vocaciones a la vida religiosa femenina son abundantes, ¿verdad? Y realmente yo creo que tenemos, yo estoy de acuerdo en más campos de participación, pero no significa eso que dicen, ¿verdad? Entonces ahora veamos la ordenación de mujeres. Se puede ver, se puede estudiar, pero eso no es lo importante. Que de hecho fue de los temas más coyunturales de este Sí. sínodo alemán, ¿verdad? El problema es que se quedan ahí. Yo creo que hay otros campos para la mujer. No se deben encerrar en ese, ¿verdad? Porque, por ejemplo, México es un país que nos lleva mucho de ventaja. Y es habitual, digamos, en muchas diócesis de México, mandan gente a especializarse en teología. Y mandan a España, mandan a Roma, y uno encuentra religiosas, encuentra laicas, mexicanas, estudiando teología en Roma. Pero si usted pregunta, guatemaltecos, usted va a encontrar sacerdotes, pero que yo, digamos, mire, vamos a mandar un laico que se especialice en historia de la iglesia, en teología dogmática, en derecho canónico, no lo tenemos. Yo creo que esos son espacios, porque mucha gente reduce todo a ordenación. No, es que eso no es. Tenemos tantos campos de participación en nuestros consejos pastorales. Debemos dar participación a ellas, debemos procurar que se formen. Incluso si queremos aquí, yo sé que hay muchas que han sacado su licenciatura en la Universidad Rafael Andívar o en la Mesoamericana, que estudian ahí en el teologado. Los espacios, pero realmente es muy poco. Alguien puede estudiar en el ICRE, creo que hay muchas mujeres estudiando en el ICRE, pero que las parroquias digan, mire, hermana, queremos que usted estudie, y la parroquia le paga sus estudios, queremos que saque una licenciatura en teología para que venga a servir en la parroquia. Esos espacios todavía faltan. Yo estoy convencido que en la curia hay ciertos oficios que bien los puede desempeñar una mujer. Solo necesitamos capacitarla, especializarla. Hablamos mucho de poder atender a aquellos que en algún momento pareciera que dejaron de ser atendidos. Desde el punto de vista como iglesia, ¿cómo mira usted de acá unos 5, 10, 15 años? Creo que es difícil poner una temporalidad, pero en el caso de los divorciados, ¿cuál es la perspectiva o cuál es la idea, cuál es el concepto o el plan de desarrollo para poderlos incorporar de parte de la iglesia a aquellos hermanos y hermanas que por alguna otra razón pues terminó el matrimonio, casados por la iglesia y que de alguna otra manera tienen pues algunos asuntos que no pueden llegar a consumar dentro de la iglesia? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, aquí tenemos que hacer una distinción, porque una cosa son las personas separadas y divorciadas civilmente, pero que viven castamente, ¿verdad? Que vive sola, solo, con sus hijos, en su trabajo, viven solos, viven castamente, buscan la santidad de Dios. Estas personas se pueden confesar, pueden comulgar. No porque alguien sea divorciado no puede comulgar. Es decir, el problema está cuando esta persona une su vida a otra sin estar casado, o que se casan civilmente pero no pueden tener el matrimonio religioso. A partir de ahí es que ya no pueden comulgar. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que hay personas que no pueden comulgar porque no están en gracia de Dios. También puede pasarle a una persona soltera, que dice, es una persona soltera, pero no está en gracia de Dios porque convive con alguien o por X o Y situación de la vida, está en una situación de pecado y no puede comulgar. Es decir, esto no es solo para el que está divorciado, vuelto a casar, porque ese es el punto, vuelto a casar o unido. Lo que tenemos que entender todos, sobre todo los que estamos en la iglesia, es que no tenemos que juzgar. No tenemos que juzgar la vida, es decir, ni estuvimos ahí, ni conocimos, ni sabemos cómo fue su primer matrimonio. Nosotros podemos decir, no, pero que se quede sola esa persona, pero es que yo no sé su situación. De repente conoce a alguien y dice, quiero rehacer mi vida.
bueno, entonces rehace su vida con el conocimiento de que dice, pero no voy a poder comulgar, me duele. Pero bueno, entonces, si nosotros no juzgamos, luego si nosotros atendemos, escuchamos, acompañamos, todos estos hermanos, hermanas que tienen una segunda unión o un segundo matrimonio civil y que estuvieron casados por la iglesia, entonces, lo primero es que tenemos que integrarlos, tenemos que acompañarlos. Entonces, nada impide que aún en su situación diga, Padre, mire, yo quiero que, ¿será que nos puede dar acompañamiento espiritual? Por supuesto que sí. Por supuesto que se puede dar acompañamiento espiritual. Tenemos que tener espacio en los grupos, en los movimientos, en las parroquias, para que ellos se integren. Pero sin discriminarlos, ¿verdad? Porque de repente alguien puede decir, nosotros vamos a fundar nuestro grupo, aquí van a estar todos los que no pueden comulgar, aquí están todos los divorciados, entonces ya, si los miramos aparte, como que suena un poquito feo, ¿verdad? Como que a uno lo hagan aparte y no lo tengan como, sí hay un espacio, pero que a la vez se etiqueta. Entonces yo creo que eso es lo que se tiene que corregir. Abramos espacios donde se integren a pues distintas actividades. Ellos pueden hacer apostolado, pueden evangelizar, pueden misionar, pueden servir en la caridad. Es decir, no se les debe limitar, al contrario, se les debe apoyar mucho. Padre, y este es un desafío. Es decir, lo que usted me está compartiendo, pues yo tengo la bendición de conocerlo a usted, pero probablemente vamos a otra parroquia y la mentalidad del párroco es totalmente divergente a lo que nos está compartiendo. Y sobre todo, es un desafío tan grande. ¿Cómo unir esa diversidad? ¿Cómo ve usted ese proceso, ese camino a homogenizar pensamientos como el que usted nos acaba de compartir? Yo creo que lo primero es, vayamos al Evangelio y veamos las actitudes de Jesús. Aprendamos de Jesús. Si vemos el Evangelio del domingo recién pasado, con esta mujer cananea, extranjera, pagana, uno podría etiquetarla, dice, esta mujer no es hebrea, no es judía, no pertenece al pueblo de Israel, pero es una mujer que acude con fe. Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Su oración es hermosa, es una mujer orante, es una mujer valiente, es una mujer perseverante. Cuando suplica después, Señor, ayúdame, es una oración más breve, más hermosa. Es una mujer sabia. Pero también los perritos, es decir, los paganos, comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y la mujer es muy sabia porque le dice, es cierto, Señor, ¿verdad? No está bien quitar el pan a los hijos, pero lo que le dice es hermoso porque es, Señor, a nosotros los paganos nos basta una migajita de tu amor, una migajita de tu misericordia, una migaja de tu bondad. Y leyendo a un padre dominico, decía, lo más probable es que lo que vimos en el Evangelio como respuesta de Jesús no corresponda propiamente a Jesús. Primero, silencio absoluto, después dice, no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de Israel, y finalmente la frase que suena un poquito fuerte, ¿verdad? No está bien quitar el pan a los hijos. Pero al final de cuentas el Señor dice que se cumpla como deseas. Y la intención del evangelista es enseñarnos que debemos tener apertura. Enseñarnos que podemos tener ciertos criterios, pero que a la luz del Evangelio, a la luz del Espíritu Santo, entonces podemos tener esa apertura. Yo creo que eso es lo que el Señor pide a nosotros. También es importante la formación, ¿verdad? Entonces, sí, todos nosotros, ¿verdad? Si nosotros tocamos el tema de como decanato, los sacerdotes, tratamos de orientarnos y de ayudarnos, ¿verdad? A tener criterios claros. Sí, realmente recibimos una formación sobre pastoral familiar, especialmente la pastoral hacia los divorciados y matrimonios en situación irregular, que sería lo más correcto decir. Entonces creo que podemos tener otra mentalidad. Pero a veces es cierto, hay ciertas mentalidades no tan abiertas, sea en clérigos como también en laicos, ¿verdad? Entonces hemos de tener otro corazón, un corazón más misericordioso, que no es, atención,
un corazón misericordioso no es un corazón permisivo. Como dice, ahora que hagan lo que quieran. No, es que no se trata de eso. Y hablando de misericordia, y revisando el documento del sínodo hacia la sinodalidad, hay muchos temas que se hablan sobre poder atender a aquellos grupos que han estado desatendidos, aquellos que en algún momento han estado marginados. Se habla también incluso de la corrupción, pero se habla de la pobreza y es increíble cómo desde las palabras del Santo Padre dice que no hemos atendido la pobreza. No hemos hecho una planificación efectiva y eficiente para atender la pobreza. ¿Qué palabra merita usted, padre, respecto a qué es lo que deberíamos de hacer, qué es lo que hemos dejado de hacer y qué deberíamos de hacer como iglesia para atender este tema coyuntural que es de hoy en día? Bueno, tenemos varios temas. En el caso de lo que vimos nosotros acá en la ciudad, con grandes cinturones de pobreza, de marginalidad, no nos corresponde como iglesia solucionar los problemas sociales, que a veces son complejos. No podemos solucionar el problema del empleo, no podemos solucionar el problema de vivienda, pero el hecho de no podemos solucionar el problema general no significa que no podamos hacer algo. Creo que en el caso de la pastoral social tenemos una pastoral social bastante débil, por una parte. Segundo, tenemos una pastoral que con pocos agentes, con poco recurso. Tenemos una pastoral que se dedica más al asistencialismo, en muchos casos, no en todos, ¿verdad? Es decir, que realmente tenemos entrega de víveres, ¿verdad? Y eso lo tenemos en las parroquias también nosotros. Y tratamos, pero sí es una ayuda, pero no soluciona, ¿verdad? Es un paliativo, creo yo. Realmente la clave, una clave importante en esto es la promoción de la educación. La iglesia cree que la educación es fundamental para un país. Entonces, nosotros quizá, pienso como parroquia, no tenemos el personal, la infraestructura, los programas para poder desarrollar programas sociales. Nosotros no lo tenemos. Pero a nivel de decanato, por ejemplo, la parroquia nuestra pertenece al decanato 3. Uh-huh. Y en el decanato 3 encontramos proyectos muy bonitos. Ahí es donde todos podemos apoyar. Por ejemplo, en el área propiamente del Amparo, toda esa parte final de la zona 7, muy poblada. Ahí se está desarrollando todo un programa de educación con el apoyo del ministerio. Pero los educadores no son del ministerio, los educadores son de la comunidad. Ah, ok. Y pertenecen a la comunidad. Entonces viene un joven que está en la universidad y está estudiando ingeniería y él le encanta la matemática, él se convierte en el profesor de matemática. Y así, y una joven que le gusta la historia se convierte en la profesora de historia y geografía, el otro de ciencias. Y la idea es que aquellas personas que no lograron culminar sus procesos académicos lo lleven a buen término. Entonces, realmente se trata de que las personas tengan su diploma de primaria, realicen básicos y saquen un título, ¿verdad? Ya a nivel medio, por lo menos. Entonces, es un espacio de verdadera promoción. En la parroquia de la Divina Providencia, pues hablo del decanato, también existe, ¿verdad?, todos los talleres llamados del Padre Ambrosio. Y ahí se da esa tecnificación a la gente, ¿verdad? Tecnificación en carpintería y bueno, en otros campos. Entonces, si todos nosotros apoyamos esos proyectos, enviamos gente, patrocinamos, de alguna manera vemos qué podemos hacer, creo yo que sí podríamos realizar una labor social más efectiva. Es decir, solos no podemos. Unidos podemos apoyar más. Que de hecho esa es la idea del sínodo, ¿verdad? Estar sí. unidos y que podemos nosotros adherir incluso otras instancias para poder lograr esos puntos. Hoy nos acompaña Padre Carlos Guillermo, que nos está compartiendo y extendiendo el tema sobre el camino sinodal. Hablábamos mucho sobre atender a aquellos grupos desatendidos, hablábamos en este momento de la pobreza. Y hay algo en particular y quiero anteceder para poder cuestionar lo siguiente.
digamos, en la respuesta de los cuestionarios sinodales en México, se hacía mucho el recordatorio de Juan Diego en que hemos desatendido nuestros pueblos. Tuvimos el Sínodo de la Amazonia en el 2019 y que también se habla que de alguna u otra manera se vio con un poquito de desprecio de parte del episcopado europeo hacia los temas atendidos acá. La pregunta es, ¿cómo la Iglesia se perfila para atender a aquellos hermanos y hermanas en esa Guatemala profunda, como se le llamaba hace 20, 25 años, y que con el tiempo y la tecnología y el desarrollo ha dejado de ser tan profunda, pero sigue sin desarrollo, para poder llegar especialmente a comunidades en donde no se habla castellano, en donde de alguna u otra manera se tiene poco conocimiento de la presencia de Dios y no precisamente a través de la Iglesia Católica? ¿Cuál es el vehículo estratégico para poder llegar de parte de la Iglesia a esas comunidades que hasta el momento tal vez no han sido atendidas? Bueno, tenemos diríamos, es un fenómeno complejo, que vamos a verlo en dos áreas distintas. Presento el área más fácil primero, que es, en el caso de nuestra arquidiócesis, el área Cachiquel. Claro, una cosa es nuestra arquidiócesis, donde no es tan difícil poder llegar a todos. Distinto es la diócesis de Huehuetenango, donde encontramos, por ejemplo, Varías, que realmente el sacerdote llega, ¿qué?, una vez al año a ciertas comunidades, donde en el invierno, en la etapa del invierno, la gente no se puede llegar, es decir, son unos caminos tan inaccesibles donde ni por más, no, ni con carro, ni con bestia, ni con nada. Pero esa es la realidad de Huehuetenango. No quiero interrumpirlo, lo voy a hacer, pero solamente a grosso modo, ¿cuánta de la población, cuántos pobladores en este momento son por un sacerdote? Es decir, un sacerdote aproximadamente, ¿cuántos pobladores atiende? Pues en la estadística que tenemos, podemos decir que un sacerdote atiende en promedio 35,000 personas. 35,000 personas para un sacerdote. Para un sacerdote, sí. El llegar, la cobertura, obviamente con números estadísticos es complejo. Continuando con lo que usted me decía, la primera parte, la dificultad del alcance. Eso es en Huehuetenango, ¿verdad? Pero esa es la diócesis, ahí existen todos los celebradores de la fe y tienen ellos un plan y un proyecto, ¿verdad? Pero volviendo a la arquidiócesis, tenemos por una parte toda nuestra área Cachiquel, que abarca, ¿verdad?, San Pedro, San Juan, aunque San Pedro, aunque es Cachiquel, tiene mucha influencia en la ciudad. San Juan, una parte sí, pero existen aldeas donde la influencia, digamos, mestiza, ladina, no es tan fuerte. En el área de Zacatepeques, por supuesto, Santo Domingo Xenacó, Zumpango, Santiago Zacatepeques, San Lucas un poco, porque ahí hay mucho residencial. Y luego pues toda la otra parte, como Santa María de Jesús, San Miguel Dueñas. Pero de alguna manera es un sector que ahí está, que podemos identificar geográficamente. Eso es más fácil. El problema, si vemos la ciudad, es que en la ciudad tenemos presencia de todas las etnias indígenas. Esa diversidad. Esa diversidad, y ese es el problema. ¿Cómo los atendemos? ¿Cómo atendemos tantas personas que laboran en las casas, que laboran en maquilas, que están en las tortillerías? Puestos de seguridad que usted nos decía, Sí, ¿verdad? Cuando sí. platicábamos de poder atender y que evidentemente es un desafío y por lo cual se ha empezado a trabajar como Iglesia Padre. El tiempo se nos ha ido súper rápido. Agradezco profundamente primero su atención, el carisma y con el amor que nos ha venido a compartir tan Gracias. importante tema y pues pidiéndole si nos pudiera bendecir con la oración final, pero especialmente dirigido a ese pueblo católico que nos está viendo, que por alguna u otra razón en algún momento de su camino, no solamente de fe, sino de participación activa de la Iglesia, se desinfló un poco, para que de nuevo podamos retomar esa energía y esa alegría de vivir el Evangelio a través de nuestra Santa Iglesia Católica y precisamente vivamos esa catolicidad, esa universalidad y podamos de nuevo retomar ese deseo de poder servir pues, a la Iglesia para poder servir a los demás. Sí, yo creo que lo importante aquí es animarnos todos. Ya que hablamos de sínodo, animémonos todos.
Y todas aquellas personas que por una u otra razón, por enfermedad, que por depresión, que se acomodaron, que se alejaron, no tocamos un tema, ¿verdad? Que es el tema de los jóvenes. Eso puede ser para otro día. Tenemos que dejar abierto el espacio. Yo sé que su agenda es compleja. Ese es un tema muy, muy, muy grande. Solo decir, el aporte de todas aquellas personas que no están es importante. Porque nosotros queremos oír, decir, ¿por qué se fueron? ¿Por qué se alejaron? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos tener? ¿Qué deberíamos brindar? Porque quizá alguien dice, es que siento que, alguien podría decirlo, a nivel de familia, a nivel de jóvenes, que son los dos grandes retos que tenemos, es que nuestra iglesia no es atractiva. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para hacer atractiva la iglesia, verdad? Y cómo, yo creo que en este sentido, valorar todo lo que hacemos todos. Amén. En las parroquias trabajamos de un modo, perfecto. Los movimientos trabajan de otro, perfecto. Y ahí viene la complementariedad. Somos distintos en método, en funciones, en fieles, en manera de llegar, de evangelizar, pero creo que lo importante es reconocer que todos aportamos y que todos somos valiosos. Y lo mismo puedo decir de nuestros fieles, incluso el que está alejado, el que es indiferente, es valioso. Amén. Es valioso para Dios y es valioso para la iglesia. Muchas gracias, Padre, gracias de nuevo, y a usted por estar del otro lado. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, esperando que a partir de en el momento que finalice este programa pueda usted tomar de nuevo la idea de preguntarse cómo puedo yo participar y cómo puedo volver a inflar ese deseo de servir dentro de la iglesia. Muy bien, vamos a hacer la oración del sínodo aprovechando que hemos hablado de ese tema. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre misericordioso, concédenos la gracia de caminar juntos, que el Espíritu Santo nos ilumine en el segundo sínodo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Ayúdanos a vivir y anunciar el Evangelio de tu Hijo, que la escucha y el diálogo en comunidad nos acerque como iglesia samaritana a la realidad que hoy vivimos en esta porción del pueblo de Dios. Que Nuestra Señora de la Asunción dócil a tu palabra interceda para que este sínodo nos lleve a nuestro encuentro con Cristo y con nuestros hermanos más necesitados. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias por la invitación. Gracias a usted, Padre. Feliz noche. Continúe con Emaús Radio. Hemos llegado al final de Hechos, no palabras, convencidos de la misión evangelizadora que se nos ha encomendado. Hechos, no palabras, por un camino de santidad, de Apostolado Católico Hechos. Temas de interés para el católico del siglo XXI. Los lunes a las 19 horas por Emaús Radio.